Una defensa acorde a los tiempos de hoy. Los tiempos cambian, las estrategias judiciales también. La capacitación permanente y la experiencia profesional es la mayor garantía de los clientes. Doctor Jorge Barbosa, abogado. Oficina en Catamarca 379. Teléfono 3794-717823. Email jorgebarbosa@hotmail.com. Corrientes. Bienvenidos a otro programa de Dosis de Investigación. Mi nombre es Luján Sena, periodista de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión. Es un gusto poder compartir otra noche más con ustedes. Vamos a hacerle compañía en esta media horita de programa. Y bueno, como saben, nuestro programa trata de diversas temáticas de la sociedad. En estos primeros capítulos, bueno, vamos a ver lo que es el culto y la religión, ¿no? Pudimos ver ya en el primer programa lo que es la religión umbanda y luego seguimos con la evangélica. Bueno, hoy, esta noche, vamos a ver lo que es el ateísmo, o mejor dicho, aquellos que tienen ese pensamiento libre, ¿no? Que ellos se consideran libres por ser ateos. Así que bueno, no se pierdan estas próximas entrevistas, las presentamos a partir de ahora. La dueña de casa sostiene por su parte que se trata de un milagro. Empiezo a hablar con Dios. Creo que cuando morí pasé al otro lado. Después de eso, luché contra Satanás 2 veces durante mi regreso. Tenemos que saber que tenemos un propósito y es más grande de lo... Siento que mi alma se me fue del cuerpo. Qué bendición, Padre, me estás mostrando algo tan maravilloso. El ateísmo, en términos generales, es no creer en la existencia de ningún dios ni dioses. Y en términos más estricto sería no creer en ningún dios. En realidad, en principio, no es que se trate de una especie de ideología, como se piensa, sino que está basado más en un proceso mental que realizan las personas, obviamente de manera individual, y que lleva bastante tiempo en la vida de los sujetos, como me pasó a mí particularmente, hasta llegar a una conclusión. Generalmente uno se basa en una mirada más epistemológica que en una doctrinaria, dogmática, como son el resto de las religiones. Y precisamente tratándose de religiones, hay diferencias entre religión, dogma, ateísmo, teísmo. Son conceptos que si uno maneja tiene más claridad cuál es la posición que va a tomar respecto de eso. Es mi forma de vida. Yo no creo en ningún ser sobrenatural. Ateo significa sin Dios. Yo soy un libre pensador, como muchos. Es más, creo que en el país, según he leído, hay cerca de 20% de personas que son ateos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no nos reunimos en un templo, no tenemos a un papa, no tocamos timbre para convencer a nadie de que se hagan ateos. Simplemente somos librepensadores que no profesan ninguna religión. Mira, yo no creo que exista Dios. Supongo que eso es ser ateo, ¿no? Muchas veces me decían a mí, no existe el ateo, porque el ateo es alguien que no cree en nada, digamos. Entonces, vos lo que sos es agnóstico. Dale, soy agnóstico. A mí nunca me preocupó definirme, digamos, con un término o formar parte de algún colectivo, digamos, en estos términos, digamos, filosóficos y demás, y que pertenecen a mi libertad individual, digamos. Jamás me preocupó si me definía como ateo, como agnóstico. Yo sé que soy ateo porque de verdad que no creo en la existencia de Dios, digamos. Y eso se prueba en algunos momentos de la vida donde tenía alguna dificultad. Mis 2 hijos tuvieron algún problema, digamos. Mi primera hija era intolerante a la lactosa, tenía muchas deposiciones diarias. Mi hijo tenía pie bot, hacía el pie un poco torcido, cada 14 días veía que
torcerle el pie y ponerle un yeso. Lloraba impresionantemente. Nunca se me ocurrió rezar a mí, digamos, no. Si bien hice toda mi primaria casi en el Salesiano, hasta sexto grado, hasta la creo que era bimestre en esa época, no trimestre, ¿no? Donde, bueno, después renuncié, le pedí a mi mamá que me saque de ahí, digamos. Yo siempre digo, yo renuncié al Salesiano, no pudieron conmigo. Simplemente el leer de más, el leer todas las personas que tienen un vasto conocimiento en cualquier ámbito de las ciencias, no solamente las humanas o humanísticas, sino también las ciencias duras, como se llaman, como ser matemática, geometría, física, etc. Uno a veces adopta un determinado criterio porque tiene que ver con los distintos autores que va leyendo. En mi caso específicamente tuvieron mucha influencia Freud y también Carlos Marx, pero ellos a su vez recibieron influencia de otros filósofos anteriores a ellos, como fue Feuerbach, que es un punto de inicio de lo que se va a llamar después, o lo que conocemos nosotros como el ateísmo científico, pero que en definitiva y en términos generales tiene que ver con el ateísmo común que tiene cualquier gente. No necesariamente uno tiene que hacer un análisis filosófico exhaustivo para decir o declararse o autoproclamarse como ateo. Nadie hace eso para declararse cristiano, católico, maometano, etc. Es que uno no dice, a partir de hoy soy ateo. Uno va tomando microdecisiones en la vida en función de lo que te pasa, de lo que lees. También yo fui también ávido lector, digamos, toda mi vida, digamos. Quizá de otras cosas, digamos, no respecto de Alejandro, pero a mí me atrapa la literatura latinoamericana en general, digamos, salvo El Conde de Montecristo, algunos clásicos, pero no los temas religiosos. En realidad he leído, sí, Cristo de pie de Almiro Sáenz, fallecido hace poco, que escribió con Cormillot, que tiene que ver con los rollos del mar muerto, cosas que me traban, porque la historia de Jesús sí me interesó, digamos, como personaje histórico. Me parece que si alguien, a partir de su nacimiento, digamos, define de acá para acá, es el año 1, el año 2, digamos, se define a partir de la presencia de esta persona. Evidentemente, en el mundo, tuvo que haber sido un personaje histórico muy importante, digamos. Mira, yo estoy separado de mi primera esposa, con la que tuve 2 hijos. Mi esposa también agnóstica, o sea, nunca practicó ninguna religión. Y mis hijos fueron criados en total libertad, ¿no? Nunca fueron bautizados ni nada parecido. O sea que son librepensadores. El menor, uno se llama Lucio, el otro se llama Augusto. Lucio siempre siguió así, como un librepensador. Y mi hijo Augusto una vez tuvo una novia que era evangelista, así que durante un tiempo fue evangelista. ¿Acompañó a tu pareja? Sí, sí, sí. Lo digo con una sonrisa, porque incluso me acuerdo que le dije, mirá, hijo, vos sos libre de hacer y creer en lo que vos quieras. Si esto te hace feliz, metele. Y así fue, hasta que un día terminó esa relación y también terminó su evangelismo, ¿no? Pero bueno, así debe ser. Yo creo que hay que ser tolerante con todas las creencias, respetuosos de lo que cada uno piense, y bueno, justamente lo que no han sido con los ateos, porque a través de los tiempos a los ateos se los persiguió, se los quemó en la plaza pública, en la Inquisición sobre todo, ¿no? Actualmente en los países musulmanes no hay tolerancia con los ateos. Pueden meterte preso o pueden matarte porque no crees en Dios. Bueno, en realidad tuve debates con la familia de mi marido, que ellos se habían convertido todos a otra creencia religiosa dentro del cristianismo, y también alguna vez en alguna clase con mis alumnos. En el caso de mis alumnos, yo misma paré porque observaba la cara de algunos que obviamente son creyentes, y sentía que no podía invadir para nada, y que es un proceso largo y que merece otro tipo de debate, y no es pertinente respecto a la cátedra que estaba desarrollando en todos los casos.
Si bien es cierto que hablábamos un poco de lo que tiene que ver con la religión pasada y las creencias y la postura de los filósofos, etcétera, no era pertinente para mí. Entonces tenía que dejar de hacerlo. Si bien es cierto también de que la mayoría de los alumnos, la mayoría, no todos, se sentían sumamente interesados en ese debate. Pero tienen que darse las circunstancias, como por ejemplo lectura de algunos autores bastante diversos de un lado y de otro, por ejemplo la Biblia, por ejemplo Freud, para poder tener una mirada un poco más ecléctica de un lado y de otro y poder enriquecer el debate. Cada uno tiene que tener una postura y adopta la postura que quiere, porque eso es algo muy importante que yo veo. Cuando alguien debate, cree que está discutiendo. Discutir es imponer el punto de vista y pretender ganar y pretender que el otro acepte el punto de vista. Debatir es presentar argumentos y contraargumentar cuando el otro presenta su argumento, y lo que uno entiende en ese debate es que yo me enriquezco en el intercambio intersubjetivo de ideas o conceptos. No pretendo que el otro adopte mi postura ni mis conceptos, y tampoco pretendo de que él a mí me imponga. Lo que pretendo es enriquecerme y conocer otro punto de vista y que él conozca mi punto de vista. Con eso, en todos los días deberíamos debatir, porque eso es lo que nos enriquece. Lo otro es tener una postura absolutamente egocéntrica y pensar, yo no discuto porque resulta que yo no discuto. No, no discutís por dos cosas, porque tenés miedo de perder y porque sos egocéntrico. No aceptás que el otro te puede dar un buen argumento. Entonces, cuando nosotros despejamos esos dos aspectos, tenemos que entender de que a veces vamos a perder, aun cuando le decimos al otro que ganamos. Pero lo que ganamos, tanto uno como otro, es habernos enriquecido y enterado de que hay otras posturas distintas a la mía. Eso se llama filosóficamente ganar-ganar. Yo soy como una de las últimas palabras de Sarmiento. Cuando Sarmiento vio que se le venía la parca, lo acompañaban dos de sus hijas. La llamó y le dijo, no permito que se acerque siquiera a mi casa un cura. No quiero que ahora digan que a último momento me arrepentí y me hice creyente. Así que atención, que ni siquiera se acerque a mi casa un cura. Esas fueron las últimas palabras de don Domingo, que era obviamente un practicante ateo, agnóstico, ¿no? Es más, el agnosticismo y el ateísmo son prácticamente dos estados de un mismo pensamiento. El agnóstico dice, bueno, no se puede probar que Dios existe o no existe, porque al fin y al cabo, mi creencia como ateo es una creencia. Ni vos ni nadie fue y volvió al otro lado, ¿no? Es decir, mi creencia es que Dios no existe. Hay gente que cree en Dios, en la Virgen, en los santos, en un tótem, en lo que sea, ¿no? Pero allá ellos, evidentemente estamos con dos pensamientos totalmente distintos, uno el mágico y otro el racional. Vos sos una persona culta, ¿no? Que sos escritor. ¿No pensás que la Biblia puede ser una prueba de que un Dios existe? La Biblia es un amontonamiento de hechos, anécdotas del pueblo judío y otros pueblos que se fueron reuniendo, el Viejo Testamento y luego el Nuevo. Es más, si vos investigás un poco, el Nuevo Testamento es casi absurdo cómo se hizo. O sea, cómo se aprobaron los 4 libros del Nuevo Testamento en un concilio que se hizo como 200 años después que haya nacido Jesús. Porque había varios evangelios. Había más de 60, creo. Bueno, no se sabía cuál, iban a ponerlo como verídico. Lo pusieron en una mesa y en un lugar donde había mucho viento. Dijeron, los que no caigan, esos quedan. Esos van a ser los 4 evangelios. Y así fue, totalmente azaroso. Es más, durante 2000 años la Iglesia trató de hacer desaparecer los otros evangelios. Pero existen, no desaparecieron. Te recomiendo que los leas, porque ahí cuenta historias muy interesantes sobre la vida de Jesús, ¿no? Pero esos no fueron evangelios aprobados, o sea que se llama los evangelios apócrifos. La historia de las religiones es así. O sea que la Biblia para mí es un libro que yo observo como si me dijeras la vida del Pato Donald.
Así de sencillo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años, así que yo no viví mucho con mis padres. Solo con mi madre, digamos, porque en esa época se usaba, y aún ahora, eso ya tiene que ver con la estructura patriarcal de la sociedad, digamos, que nos quedemos con las madres, digamos. Pero mi madre, al separarse, tenía que trabajar en doble y hasta triple turno. Había un turno intermedio antes, ella es maestra de 2.º y 5.º grado. Entonces casi no estaba. Yo digo siempre que nosotros nos autoconstruimos, digamos, y todo nuestro sistema de creencias, por supuesto te atraviesa lo familiar, digamos. Yo era más hijo de mi abuela materna, digamos, que por ahí de mis padres, ¿no? Iba mucho a la casa de mi abuela. Y ella, si bien era creyente, era anticlerical. Ella siempre te explicaba, yo creo en Dios, pero no los curas, para los que no tenían una buena opinión en general, digamos. ¿Vos fuiste bautizado? Yo fui bautizado, incluso mis hijos fueron bautizados. Y te explico por qué, si soy ateo, por qué mis hijos van a ser bautizados. Mi compañera, o sea, la madre de mis hijos, me dijo, mirá, si después deciden ser católicos, van a tener que ir con 18 años y tener vergüenza, digamos, vos viste cómo es corriente, a bautizarse, ser los únicos pavotes que van a ir a bautizarse ahí. ¿Por qué no le bautizamos, le dejamos bien a mamá, a tu mamá, digamos, contenta? Y a mí me pareció una concesión muy sencilla de hacer, digamos. El ateo generalmente suele tener la posición de creer más en el hombre, pero no en el hombre común, sino en la ciencia. Ahí sería una diferencia entre el ateo y el teísta, o sea, aquel que cree en cualquier religión. Se va, se protege, busca el amparo de un ser sobrenatural, por el medio del cual va a encontrar algo de alivio psicológico, le llamamos espiritual, pero en realidad es una especie de descansar en algo que resulta la esperanza. El ateo en realidad descansa en la ciencia. Sabe que cuando hay un planteo que siempre le hago a mi marido cuando hablamos de esto, cuando vos te morís, significa que muere tu cuerpo. Bueno, puede ser que haya reencarnación y todas las iglesias tienen una postura distinta respecto de eso. Lo que te hablan es de la trascendencia, de la reencarnación, como también consideraban los griegos en algún momento. Lo cierto es que ya no volvés a vivir como eras. Por eso dicen, el que en vida fuera, ya no sos. Y ese es el planteo que uno se hace y que debe hacer, digamos, que es suspender la felicidad acá, las vivencias, las experiencias, para tener algo que ni siquiera lo vas a experimentar tal como sos ahora. Ahora, cuando alguien acepta ese desafío, está bien, porque también hay que respetar la posición de cada uno. Somos capaces de hacer cosas sublimes y cosas espantosas. Todos los seres humanos, lamentablemente, somos así. Desde exterminar a un pueblo porque no me gusta el color de sus ojos o el color de su piel, que es una barbarie, una cosa tremenda, o somos capaces de hacer una sinfonía sublime o un cuadro inolvidable. Imaginemos a la Gioconda, imaginemos a la Novena Sinfonía, imaginemos la música de Mozart, el altísimo ejercicio del pensamiento que nos proporciona el ajedrez. Por ejemplo, la poesía que nos conmueve, que nos estruja el corazón. Y junto a eso tenés al nazismo, a los fanáticos religiosos que matan porque sí, que hacen una subcultura de la muerte, al político que miente y que nos miente descaradamente. Bueno, tenemos todo eso, somos seres humanos, lamentablemente, para bien o para mal. Hay yo tenía un amigo, el doctor Hugo Midón, que fue el que me llevó al INADI, justamente fue el que me convocó. Él estuvo exiliado en Alemania, perseguido por la dictadura, y él decía que él vio la luz, digamos, que vio, y él veía ese túnel de luz y qué sé yo, y yo le creo. Yo creo que vio la luz, digamos, y hay explicaciones científicas para eso. Ahí, cuando la vida se apaga, digamos, te podés volver o no, digamos, a partir del RCP o cualquier otro tratamiento. Y
hay un tema con el nervio óptico, digamos, que hace que vos veas una luz. Hoy medio científicamente se sabe que hay gente que ve, pese a tener los ojos cerrados, cierta luz, digamos, que tiene que ver con cuestiones bien explicables de la ciencia, digamos. Y todo lo otro, ver tu abuela, tu abuelo, eso tiene que ver con las creencias o con los miedos, cuando sentís que te está yendo, tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? La creencia es el lado de la religión, entonces se dio el ámbito del dominio de la religión, todo lo que sea creencia, donde tenemos la fe, por supuesto, como punto de partida para los dogmas. Y por otro lado, el saber, que está basado en la ciencia, en el conocimiento científico. A partir de ahí se hablaron de dos tipos de verdades. La verdad basada en la fe, que solamente propugnan todas las creencias religiosas, y la verdad basada en la ciencia, que es entendido como un conocimiento provisional, no como una verdad de una vez para siempre como lo establecen las religiones. De hecho, en nuestro país hay libertad de creencia, ¿no? Vuelvo a recalcar lo que te dije al comienzo. Los que no creemos no andamos persiguiendo a los que creen, para nada. Es decir, cada uno es libre y si le gusta, bueno, adelante, ¿no? Hay gente que tiene vocaciones religiosas y vos no podés impedir eso. Bueno, perfecto, adelante, ¿no? Yo íntimamente soy todo lo contrario a eso, pero así es la gente y así hay que tolerarlos, respetarlos. La tolerancia es para los que toleran. Nosotros no tenemos un lugar donde reunirnos, una catedral, un templo. Los ateos somos seres que andan en medio de la sociedad, insertos en la sociedad, pero no nos convoca un clero, no nos convoca un papa, no nos convoca un ayatolá, ¿no es cierto? Somos individuos que creen que es más cómodo y feliz vivir sin ataduras dogmáticas. Es que ahí estamos de nuevo en el plano no tan filosófico, diría, sino posicionándonos en un plano religioso. Porque también, como planteó alguna vez Freud, ¿qué pasaría si se descubre un día que Jesús era un fraude? ¿Qué pasaría con toda la parte de la humanidad que es católica? Habría un caos. Entonces también hay que entender el sentido y la finalidad, o el sentido finalista de la creación de las religiones. Una de las fundaciones, y que sigue siendo de esa manera, es también para adocenar, para manejar a la sociedad, para incorporarles un sistema moral, fundamentalmente, que es la moral divina, pero que es distinta de la moral personal y la moral social. Otra cosa que confunden las iglesias. Generalmente la moral divina debe ser tomada tal como se toma, obviamente de manera dogmática, pero hay que separarla porque la gente que está dentro de una iglesia toma como elemento fundamental la moral divina y deja de lado su propia moral personal y fundamentalmente la moral social, que no siempre van de la mano. No existe el ateo. Hay gente que te discute muy fácil, así con mucha fuerza, digamos, y quiere que vos seas lo que son ellos, digamos, y quiere negar tu pensamiento distinto del de ellos. Pero discriminado es muy fuerte, digamos. Yo la verdad que me parece que hay sectores más vulnerables, digamos, que efectivamente se los discrimina. Yo en particular, por eso quizá no estuve en un ambiente muy clerical, digamos, muy de católicos practicantes, digamos. Ya te digo, mi familia, mis padres se separaron cuando era muy chico y mi familia, sustituta, por decirlo así, si bien yo vivía con mi vieja, en la casa de mi abuela ella no es que iba a la iglesia, no iba a ver santos. Yo no recuerdo que ella se sentara a prender vela a algún santo, no tengo esa imagen. Atención, hay que aclarar porque a veces la gente se confunde. Los ateos no estamos contra Dios, porque además sería un absurdo, sería una contradicción. No podemos estar en contra de algo que pensamos que no existe. Mis padres, obviamente, como todos los sujetos en el mundo, heredaron la creencia católica, como la heredé yo, como la heredó mi hermano y, bueno, toda mi familia que conozco prácticamente heredó el cristianismo, específicamente la Iglesia Católica. En cuanto a mi familia, que es la que formo ya hace bastantes décadas, por suerte ellos creen y piensan de manera muy diferente a mí, casi diametralmente opuestos. Son católicos,
algunos no tan confesos como mi marido, otros absolutamente confesos y confesas como mi hija, mi hijo mayor también, y el más chico es católico pero no es practicante. De hecho, ninguno de ellos son practicantes, pero sí se autodefinen como católicos. Y para mí, manejarme en ese mundo de personas muy cercanas, afectivamente hablando, me resulta absolutamente un desafío al que pongo a prueba todos mis conocimientos respecto de lo que es el ateísmo y el teísmo en todo momento. Quiero aclarar que mis mejores amigas y mis mejores amigos son profundamente católicos. Yo no creía en Dios, a pesar de que nací y crecí en un hogar muy religioso. Creo que influyó mucho en mi vida. Sin embargo, en mi corazón yo tenía dudas acerca de la existencia del Dios vivo. Yo lo veía como simplemente un proyecto, un experimento social de la humanidad. No lo veía como algo real, sino como simplemente una religión. Los agnósticos tenemos nuestra propia división. Somos tan especialitos que ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Por una parte están los ateos agnósticos, gente que no cree que exista una deidad, pero que no afirma que no exista. O sea, no creen, pero no saben. Un ejemplo de ateo agnóstico podría ser el filósofo Bertrand Russell. Luego están los teístas agnósticos. Creen que seguramente hay alguna deidad, pero no pretenden conocerla ni entenderla. O sea, creen, pero no saben. Siguen los agnósticos apáticos. Les da bastante igual todo este asunto sobre Dios. Simplemente no les interesa este debate y se dedican a cosas más importantes, como ver Netflix. También tenemos el agnóstico fuerte. Es sencillamente imposible saber si Dios existe o no a secas. Este es el tipo de agnóstico más representativo y el que es objeto de crítica por parte de los ateos. Y finalmente está el agnóstico débil, quien no sabe si Dios existe, pero deja abierta la posibilidad de que algún día se pueda demostrar su existencia. Como pudimos ver, existen distintos tipos de creencias. En este caso, el ateísmo cree más en la razón, en la lógica, en lo científico, en lo que se puede demostrar, y no así en lo espiritual o en la divinidad. La idea de este programa, por supuesto, es dar a conocer, informarte y también informarnos nosotros, ¿no? Así que siempre del lado del respeto. Por eso agradecemos muchísimo a Rita Encina, a Alejandro Mauriño y Diego Cazorlas, quien fueron que tuvieron la amabilidad de poder hablar con nosotros y contarnos un poco de su experiencia y este camino, el camino del ateísmo, que ellos lo expresan así, sin ningún tipo de temor ni tampoco miedo a los prejuicios. Así que bueno, muchísimas gracias y por supuesto también no podemos dejar de agradecer al Bar El Mariscal, quien también nos pudo ofrecer lo que es el lugar para nuestro programa. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches.